Imagínate estar preparando el momento más importante de tu relación y descubrir que, mientras tú hacías planes para el futuro, había cosas pasando a tus espaldas que podían cambiarlo todo. Esta historia habla de una relación de varios años, una familia que se metió demasiado, decisiones tomadas por desconfianza y una situación que, con el tiempo, terminó llevando a límites que nadie habría imaginado al comienzo. Lo más fuerte no es solamente lo que ocurrió, sino hasta dónde llegaron algunas personas intentando justificarlo después. Este relato toca temas sensibles relacionados con infidelidad, embarazo, manipulación emocional y conflictos familiares, pero ninguno de los sucesos controvertidos o delicados es mencionado de manera descriptiva ni gráfica. Todo se cuenta únicamente dentro del contexto de una experiencia personal. Conocí a Valeria en 2015, cuando los dos estábamos en la universidad. En ese momento yo no estaba buscando nada demasiado serio, pero empezamos a hablar, nos caímos bien y las cosas se fueron dando. Ella era inteligente, divertida, tenía una personalidad que a mí me gustaba mucho y durante bastante tiempo sentí que nos entendíamos muy bien. No fue una relación de esas que empiezan pensando desde el primer día en matrimonio, ni nada por el estilo. Fuimos avanzando poco a poco. Primero éramos dos universitarios saliendo, después nos volvimos novios de verdad, y con los años terminé viéndola como la mujer con la que probablemente iba a formar mi familia. En ese momento jamás habría pensado que todo iba a terminar de la forma tan absurda en la que terminó. Para 2019 ya llevábamos varios años juntos, y yo estaba completamente comprometido con la relación. Para mí, ya no era una novia con la que estaba viendo qué pasaba. Yo tenía planes. Trabajaba en una fábrica, y no es que ganara una fortuna, pero siempre he sido bastante ordenado con mi plata. Empecé a guardar todo lo que podía porque quería comprarle un anillo. La idea era pedirle matrimonio en Navidad. Yo pensaba hacerlo en la casa de sus padres, porque imaginaba que iba a ser bonito hacerlo estando con la familia, todos reunidos, en una fecha especial. Me parecía que era el siguiente paso lógico después de tantos años. Incluso había empezado a pensar en ahorrar después para una casa, porque mi idea de vida era bastante sencilla: casarnos, tener nuestro lugar y más adelante formar una familia. Yo también tenía relación con la familia de Valeria. Su papá, Héctor, siempre me cayó bien. Era un hombre tranquilo, de pocas palabras y respetuoso. Nunca se metía demasiado en nuestra relación y conmigo siempre se portó correctamente. Daniela, la hermana de Valeria, también era muy querida conmigo. Ella era más joven, estaba estudiando y yo sentía que me veía casi como a un hermano mayor. Nos llevábamos bien y nunca tuve un problema con ella. El problema era Gloria, la mamá de Valeria. Esa señora nunca me quiso. Yo lo sentí prácticamente desde el comienzo. No importaba lo que hiciera porque para ella siempre había algo malo en mí. Si trabajaba mucho, seguramente era porque no tenía tiempo para su hija. Si hablaba de ahorrar, era porque no tenía suficiente dinero. Si me quedaba callado, era porque no tenía carácter. Gloria también soltaba comentarios sobre que Valeria podía conseguir a alguien mejor o que yo no tenía suficiente ambición. Nunca me lo decía de una manera tan directa como para que yo pudiera enfrentarla por una sola cosa, pero siempre dejaba caer comentarios. Yo le contaba a Valeria que eso me molestaba y ella normalmente lo minimizaba. Me hacía entender que su mamá era así, que no debía darle importancia y que con el tiempo se le pasaría. Como yo amaba a Valeria, hice justamente eso, aguanté. Pensé que en algún momento Gloria se iba a dar cuenta de que yo trataba bien a su hija y que mis intenciones eran serias. Hasta llegué a esforzarme más con ella, precisamente porque quería que dejara de verme como alguien que no estaba a la altura de Valeria. Para esa Navidad me gasté más de lo que normalmente habría gastado en regalos. No porque quisiera comprar a su familia ni nada de eso, sino porque yo ya me sentía parte de ellos. A Daniela le compré una computadora portátil porque sabía que necesitaba una para estudiar. Llevaba un tiempo hablando de eso, y yo sabía que para ella era algo importante. A Héctor le compré una parrilla porque sabía que le gustaba cocinar afuera y pasar tiempo haciendo ese tipo de cosas. A Gloria le compré una bufanda bastante cara para mi presupuesto. Incluso hoy pienso en eso y me da un poco de risa, porque yo de verdad creía que un buen detalle tal vez podía ayudar a que esa mujer me mirara de otra manera. Valeria trabajaba en un hospital, y ese día tenía turno, así que iba a llegar más tarde a la casa de sus padres. Yo decidí llegar antes y aprovechar para entregar los regalos. Todo empezó bastante normal. Daniela se emocionó muchísimo cuando vio la computadora. Se puso muy contenta
y se notaba que para ella significaba bastante. Héctor también recibió bien su regalo. Gloria por lo menos hizo el esfuerzo de agradecer la bufanda, y durante unos minutos yo pensé que tal vez ese día iba a salir perfecto. Yo tenía en mi cabeza el plan de esperar a Valeria, pasar la Navidad con todos, y, cuando llegara el momento adecuado, pedirle matrimonio. Eso era lo que yo creía que iba a pasar. Pero después de entregar los regalos, empecé a notar que Daniela estaba rara. No sabía qué tenía, pero no era la misma Daniela de siempre. Me miraba y después miraba a su papá. Se notaba nerviosa. Yo pensé que a lo mejor había pasado algo en la casa, pero nunca imaginé que tuviera que ver conmigo. En algún momento ella me llevó aparte, y Héctor terminó acompañándonos. Daniela ya estaba llorando, y a mí eso me preocupó mucho, porque no entendía nada. Fue ahí cuando sacó una prueba de embarazo. Al principio ni siquiera entendí por qué me estaba mostrando eso. Mi cerebro tardó unos segundos en conectar una cosa con la otra. La prueba era de Valeria. Yo me quedé quieto. No sabía ni qué preguntar. Valeria estaba embarazada, y yo no tenía idea. Pero el golpe de verdad vino inmediatamente después, cuando Daniela me explicó que ese bebé no era mío. Me contó que Valeria llevaba engañándome desde principios de ese año, y que el hombre con el que estaba había llegado a su vida por medio de Gloria. Su propia mamá se lo había presentado. Daniela sabía lo que estaba pasando porque Valeria le había pedido que guardara el secreto mientras supuestamente aclaraba su cabeza y decidía qué hacer. Daniela había encontrado la prueba de embarazo aproximadamente un mes antes y ya no aguantaba seguir viéndome llegar a esa casa, tratar bien a todo el mundo y preparar una propuesta de matrimonio sin saber nada. Todavía recuerdo la sensación que tuve en ese momento porque fue una mezcla muy rara. Estaba furioso, pero al mismo tiempo me sentía como apagado. Yo llevaba meses trabajando, haciendo turnos, ahorrando plata y pensando cómo pedirle matrimonio a una mujer que llevaba casi todo el año acostándose con otro hombre. Mientras yo estaba mirando anillos y pensando en una casa, ella estaba viviendo otra relación a mis espaldas. Y además estaba embarazada. Era demasiado para procesarlo de una sola vez. Me temblaban las manos. No sabía si quería llorar, gritar o simplemente salir de ahí. Héctor se portó conmigo de una manera que siempre le reconocí. No intentó defender a su hija. No buscó ninguna explicación absurda. Simplemente entendió que yo necesitaba irme y me pidió disculpas por lo que estaba pasando. Daniela también estaba destrozada porque se sentía culpable por haber guardado el secreto durante un tiempo. Yo no estaba bravo con ella. Todo lo contrario. Si ella no me lo decía, no sé cuánto tiempo habría seguido Valeria ocultándome aquello. Le agradecí que hubiera tenido el valor de decirme la verdad y me despedí de Héctor. Antes de salir vi a Gloria. Ella estaba tranquila, tomando vino, como si todo eso no tuviera demasiado que ver con ella. No le dije absolutamente nada. No porque no tuviera cosas que decirle, sino porque sabía que si empezaba, no iba a terminar bien. Yo estaba demasiado alterado y preferí largarme. Me monté en el carro y regresé a mi apartamento prácticamente en automático. Ese trayecto casi ni lo recuerdo. Lo único que sabía era que mi relación se había acabado. Para mí no había nada que pensar, no me importaba cuál fuera la explicación. Había una infidelidad de meses y había un embarazo. Cuando llegué a mi casa llamé a mi familia. Mi mamá se puso furiosa, mis hermanas también. Ellas querían hacer un escándalo y enfrentar a Valeria, pero yo les pedí que no hicieran nada. Yo no quería una guerra entre familias. No quería ir a reclamarle a nadie. No quería aparecer en el hospital ni en la casa de sus padres. Lo único que quería era desaparecer de esa situación. Esa misma noche Valeria empezó a llamarme y a mandarme mensajes sin parar. Quería explicarme lo sucedido y pedía que por lo menos la escuchara. Yo no respondí. A la mañana siguiente cambié mi número. También borré mis redes sociales durante un tiempo porque no quería que me buscara por ahí. Puede sonar exagerado, pero en ese momento sentía que necesitaba cortar todo de raíz. Si me quedaba leyendo mensajes, sabía que iba a terminar entrando en una conversación eterna sobre por qué había pasado, si había sido culpa de la mamá, si estaba confundida, si no era lo que parecía. Para mí sí era exactamente lo que parecía. Mi novia de varios años me había engañado durante meses. Estaba esperando un hijo de otro hombre y me lo había ocultado mientras yo estaba preparando una propuesta de matrimonio. Las semanas siguientes fueron bastante feas. Yo funcionaba porque tenía que funcionar. Iba a trabajar, regresaba a mi casa y trataba de no pensar demasiado. Me daba mucha rabia conmigo mismo porque repasaba la relación buscando señales.
Pensaba si había momentos en los que Valeria estaba rara, si me había mentido sobre dónde estaba, si había llamadas que yo había ignorado. Uno se pone a hacer eso cuando lo engañan. Empieza a revisar mentalmente todo lo que vivió como si pudiera encontrar el minuto exacto en el que dejó de entender su propia relación. Con el tiempo me di cuenta de que eso no servía para nada. Valeria siguió intentando comunicarse conmigo durante bastante tiempo. Consiguió números desde los que llamarme, mandó correos y trató de llegar a mí por medio de mi familia. Yo no respondía. Todo lo que llegaba era más o menos lo mismo, que necesitaba explicarse, que yo no entendía toda la situación, que estaba tomando una decisión sin escuchar su versión. Pero la verdad es que yo no sentía que necesitara su versión. Podía existir una explicación para haber estado molesta conmigo, pero no existía una explicación que cambiara el embarazo ni los meses de engaño. Mi familia me ayudó bastante en esa época. Mi mamá estaba pendiente de que yo comiera, porque cuando estoy estresado, se me quita el hambre. Mis hermanas eran más bruscas y simplemente me recordaban que dejara de darle vueltas al asunto. Yo empecé a trabajar más. Pedía turnos adicionales en la fábrica porque prefería estar ocupado. También quería recuperar parte del dinero que había gastado preparando todo para el matrimonio. Lo del anillo me dolía, claro, pero no por la plata como tal. Lo que más me molestaba era lo que representaba. Yo había estado planeando una vida que en realidad solo existía en mi cabeza. Con el paso de los meses, empecé a volver a hacer cosas por mí. Me juntaba más con amigos, entré a jugar baloncesto en una liga local y hasta intenté aprender a cocinar un poco mejor. No me volví chef ni mucho menos, pero por lo menos dejé de pasar todos los días pensando en Valeria. Empecé a sentir que mi vida ya no giraba alrededor de lo que ella había hecho. Eso fue importante porque al principio yo sentía que todo se había dañado de una vez. Después entendí que se había acabado una relación, no mi vida completa. A mediados de 2020, un conocido que teníamos en común me escribió para preguntarme si yo sabía lo que estaba pasando con Valeria. Yo había intentado evitar cualquier información sobre ella, pero esa vez me ganó la curiosidad. Ahí me enteré de que el hombre con el que me había engañado había desaparecido después de saber que él era el padre del bebé. No quería hacerse responsable ni de ella ni del niño. Valeria había quedado sola tratando de trabajar y encargarse de su hijo. No voy a fingir que me dio mucha tristeza. Tampoco me puse a celebrar. Sentí algo de satisfacción al principio, no porque quisiera que al niño le fuera mal, porque el niño no tenía ninguna culpa, sino porque Valeria había tomado decisiones pensando que podía controlar todas las consecuencias y al final no fue así. Pero esa sensación me duró poco. Después simplemente pensé que era su vida. Ella había decidido estar con ese hombre. Él había decidido irse y ahora les correspondía resolverlo a ellos. Yo ya no formaba parte de eso. Unos meses después pasó algo que me sorprendió. Valeria consiguió mi número nuevo. Nunca supe quién se lo dio. Me llamó y yo cometí el error de contestar. Tal vez porque ya había pasado suficiente tiempo y yo pensaba que podía escucharla sin que me afectara. Ella empezó a disculparse y a tratar de explicarme todo. Yo la dejé hablar un poco, pero rápidamente entendí que seguía esperando que yo reaccionara de una manera que no iba a ocurrir. Ella quería que yo reconociera que había razones detrás de lo que hizo. Yo podía aceptar que tuviera razones para estar molesta o confundida, pero eso no significaba que yo tuviera que perdonarla. Le dejé claro que no quería volver con ella y que no me interesaba reconstruir la relación. Después de eso, su forma de hablar cambió. Empezó a hacerme sentir que yo estaba siendo injusto por no escucharla completamente, y que después de tantos años juntos, por lo menos le debía una oportunidad de explicar todo. Para mí ese fue otro momento importante porque entendí que seguía pensando que yo le debía algo, y yo ya no sentía eso. Después de meses engañándome y ocultándome un embarazo, no creía deberle otra oportunidad. Terminé esa llamada y volví a bloquearla. Poco después apareció Gloria. Ella consiguió escribirme y empezó a llamarme cobarde. Según ella, yo estaba escapando de mis responsabilidades. Cuando leí eso, pensé que tal vez había entendido mal, porque no sabía de qué responsabilidad estaba hablando. Yo no era el padre del bebé. No había engañado a nadie. No había provocado ese embarazo. Pero para Gloria, de alguna manera, yo tenía una obligación con Valeria simplemente porque habíamos sido pareja durante años. La bloqueé también. Por un tiempo sentí que cada vez que lograba alejarme un poco, alguna de las dos encontraba otra manera de aparecer. Pero después dejaron de contactar tanto.
Mi vida se tranquilizó y empecé a sentir que de verdad se había terminado. Hasta que llegó un día de la madre y fui a almorzar con mi mamá y con Camila, una de mis hermanas. Escogimos un restaurante de mariscos porque a mi mamá le encantaban. La idea era pasar un rato tranquilo los tres. Ya estábamos casi terminando cuando vi entrar a Gloria y a Daniela. Yo pensé inmediatamente en irme. Daniela me vio y se notó incómoda. Gloria, en cambio, me miró como siempre, con esa cara de pocos amigos que había tenido conmigo durante años. Camila también la reconoció por lo que yo había contado, y se puso tensa. Ella siempre ha sido bastante protectora conmigo, y yo sabía que si Gloria buscaba pelea, Camila no iba a quedarse callada. Pero entonces pasó algo raro. Gloria se quedó mirando a Camila. Se notaba confundida. La observaba y después me miraba a mí. Yo no entendía qué estaba pasando. Fue Daniela la que quiso acercarse a hablar conmigo. Al principio no quería, pero mi mamá me hizo entender que podía escucharla unos minutos sin necesidad de volver a meterme en ningún problema. Así que me aparté con Daniela para hablar lejos de Gloria. Daniela empezó disculpándose por todo lo que había sucedido. Me contó que extrañaba que yo estuviera cerca porque durante esos años me había visto realmente como un hermano. También me habló de Valeria. Me dijo que estaba pasando por un momento muy malo, que se arrepentía de lo que había hecho y que después de que yo desaparecí de su vida, estuvo bastante afectada. Yo escuché, pero no cambié de opinión. Me daba pesar que estuviera mal, pero seguía pensando que sus decisiones no eran mi responsabilidad. Luego Daniela me contó algo que sí me dolió. Después de aquella Navidad, Valeria había destruido la computadora que yo le regalé. Se había enfurecido con Daniela por haberme contado la verdad, y descargó la rabia contra la computadora. Eso me pareció horrible. Yo se la había dado a Daniela porque sabía que la necesitaba para estudiar y ella no tenía nada que ver con lo que Valeria había hecho. Daniela simplemente se cansó de ayudar a mantener una mentira. Antes de irme le hice una pregunta que llevaba mucho tiempo queriendo entender. Le pregunté por qué Gloria me había odiado tanto. Yo podía aceptar que simplemente no le cayera bien, pero durante años había sentido que ella estaba convencida de que yo era una mala persona. Daniela dudó un poco y finalmente me contó la razón. Gloria me había visto en algún momento con otra mujer. Esa mujer era Camila, mi hermana. Pero Gloria no sabía que Camila era mi hermana. Me había visto con ella y había decidido, sin preguntarme nada, que yo estaba engañando a Valeria. Después había llevado esa idea a su hija, y la había convencido de que yo era infiel. Ahí entendí por qué Gloria estaba tan rara mirando a Camila en el restaurante. Acababa de descubrir que la mujer que ella creía que era mi amante, era simplemente mi hermana. Cuando Daniela me contó eso, mi primera reacción fue reírme. No porque me pareciera gracioso lo que había pasado, sino porque era demasiado estúpido. Una relación de años había terminado en parte porque una señora me vio con mi propia hermana y decidió inventar toda una historia sin preguntarle a nadie. Gloria ya tenía prejuicios contra mí, así que seguramente aquello le pareció la prueba perfecta de que siempre había tenido razón. Eso no significaba que yo considerara inocente a Valeria, esa parte para mí siempre fue importante. Gloria podía haberle dicho cualquier cosa. Podía haberle asegurado que yo tenía 5 amantes si quería. Valeria era mi pareja. Ella tenía mi número. Sabía dónde vivía. Habíamos estado juntos durante años. Podía preguntarme quién era esa mujer. Podía mostrarme una foto si existía. Podía decirme que desconfiaba de mí. Incluso podía terminar conmigo si realmente creía que yo la engañaba. Lo que no tenía que hacer era empezar una relación con otro hombre y mantenerla escondida durante casi un año. Antes de despedirme de Daniela, le dije que todavía debía existir alguna posibilidad de reparar la computadora por garantía. Ella se sorprendió porque ya la había dado por perdida. Le expliqué que podía ayudarla a averiguar. Nos despedimos con un abrazo y yo regresé con mi mamá y Camila. Cuando les conté por qué Gloria había pensado que yo era infiel, Camila casi no podía creerlo. Mi mamá tampoco. Para ellas fue la confirmación de algo que siempre me habían dicho. Yo había hecho bien alejándome de esa familia. Unos días después Daniela me llamó por el asunto de la computadora. Yo acepté ayudarla porque sinceramente nunca tuve nada contra ella. Fue quien me contó la verdad cuando fácilmente podía haberse quedado callada. Nos encontramos en una tienda de electrónica y cuando llegué vi que Héctor estaba con ella. Me dio gusto verlo. De todas las personas de esa familia, él había sido el único adulto que desde el primer momento reconoció que lo que me habían hecho estaba mal sin intentar justificarlo.
Revisamos lo de la garantía y logramos avanzar con la reparación. Después, Héctor propuso que comiéramos algo cerca. Yo acepté. No pensé que fuera un problema porque estaba con él y con Daniela, no con Valeria ni con Gloria. Fuimos a un restaurante cercano y durante un rato fue agradable. Héctor me contó cosas normales de su vida, y Daniela habló de sus estudios. Por unos minutos sentí como si estuviera compartiendo con personas que había conocido durante años sin que todo tuviera que girar alrededor de la infidelidad. Entonces apareció Valeria. No sé si fue casualidad o si sabía que estábamos ahí. Nunca me quedó claro. Lo cierto es que de repente la vi acercarse. Había cambiado bastante, se veía agotada, tenía cara de estar durmiendo poco y parecía mucho más cansada que la última vez que la había visto. Me dio algo de impresión verla porque, aunque ya no quisiera estar con ella, habían sido muchos años de mi vida. Valeria quería hablar conmigo y esa vez decidí permitirlo. Pensé que después de todo lo que había pasado, tal vez escucharla una vez cara a cara serviría para terminar definitivamente el tema. Le di unos minutos. Ella empezó otra vez con las disculpas y con la explicación de que Gloria la había convencido de que yo la estaba engañando. Para ese momento yo ya sabía lo de Camila, así que le hice saber que la supuesta mujer era mi hermana. Valeria se quedó destrozada cuando entendió eso. Según Daniela, ella tampoco sabía que la mujer que Gloria había visto era mi hermana. Pero para mí ese dato no borraba nada. Le expliqué que lo más sencillo habría sido preguntarme. Después de tantos años juntos era absurdo que su primera decisión fuera creerle completamente a su mamá y buscarse otro hombre. Valeria también reconoció que durante esa época no estaba feliz, y que no sabía cómo manejar lo que sentía. Esa fue otra cosa que me molestó, porque entonces ya no era solamente que su mamá la había confundido. También había problemas que ella sentía dentro de nuestra relación y nunca me los dijo claramente. Para mí eso empeoraba el asunto. Si estaba infeliz, podía hablar. Si quería terminar, podía terminar. Yo no la tenía obligada a estar conmigo. Le recordé todo lo que yo estaba haciendo mientras ella me engañaba. Yo estaba trabajando horas extras, estaba ahorrando para el anillo, estaba pensando en pedirle matrimonio. Había empezado a imaginar una casa y una familia. Mientras tanto, ella tenía una relación paralela que duró meses, y estaba esperando un hijo de ese hombre. No era una equivocación de una noche. No era que hubiera tomado una mala decisión una vez. Había tenido tiempo de sobra para detenerse y contarme la verdad. Valeria empezó a llorar y me pidió que intentáramos arreglar las cosas. Yo le dije que no. No estaba diciendo que jamás pudiera perdonarla como persona. Simplemente no quería volver a ser su pareja. Yo ya había pasado meses reconstruyendo mi vida y no iba a tirar eso por la borda porque ahora ella estuviera arrepentida. Fue ahí donde entendí que había otra razón para que estuviera insistiendo tanto. Valeria me hizo saber que su hijo necesitaba un padre y estabilidad. Yo pensé que había entendido mal. El niño tenía un padre. Era el hombre con el que ella me había engañado. Que ese hombre hubiera decidido desaparecer no me convertía a mí en reemplazo. Valeria quería que yo considerara volver, no solamente por nosotros, sino para formar una familia con ella y criar a su hijo. Ahí sentí una mezcla de rabia y sorpresa. Ese niño era completamente inocente. Yo nunca tuve nada contra él, y jamás habría hablado mal de un bebé por algo que hicieron sus padres. Pero tampoco iba a aceptar que precisamente por ser inocente, yo tenía que convertirme en su papá. Yo no había tomado ninguna de las decisiones que llevaron a ese niño a nacer en esa situación. Valeria trató de hacerme ver como una persona fría por negarme. Para ella, después de tantos años juntos, yo podía ayudarla. Pero yo pensaba justamente lo contrario. Después de tantos años juntos, ella había decidido engañarme, ocultarme un embarazo y dejarme preparando una propuesta de matrimonio sin saber nada. No era justo pedirme ahora que reparara la vida que se había complicado por esas decisiones. Héctor terminó interviniendo porque la situación estaba poniéndose muy incómoda. Él hizo entender a Valeria que debía respetar mi decisión. Daniela tampoco salió a defenderla. Quería a su hermana, obviamente, pero también sabía que Valeria había provocado buena parte de aquello y no podía esperar que yo simplemente olvidara todo. Valeria se fue bastante molesta, y yo me quedé ahí agotado. Después de todo ese tiempo evitando conversaciones, finalmente había tenido la conversación que tanto había querido ella. Y no cambió absolutamente nada. Eso me confirmó que yo había tenido razón al no pasar meses escuchando explicaciones. Podíamos hablar durante 10 horas, y al final los hechos seguían siendo los mismos. Cuando llegué a mi casa le conté a mi familia.
Mi mamá estaba orgullosa de que yo hubiera mantenido mi posición sin convertirme tampoco en una persona agresiva. Mi papá se tomó algunas partes con humor, sobre todo lo absurdo de que Gloria hubiera confundido a Camila con una amante. Mis hermanas estaban felices de que por fin se hubiera descubierto esa parte, porque durante mucho tiempo ellas sabían que yo no había engañado a Valeria. Los días siguientes pensé bastante en todo. Lo extraño es que no sentí ese cierre perfecto que uno cree que va a sentir después de una conversación así. No me levanté al día siguiente pensando que todo estaba resuelto y que ya no me importaba. Más bien me sentí cansado. Hablar con Valeria solamente me recordó cuánto tiempo habíamos perdido, y lo fácil que habría sido evitar todo si ella simplemente me hubiera preguntado qué estaba pasando. Daniela me escribió después para agradecerme por haber ayudado con la computadora y por haberla tratado bien a pesar de todo. Ella seguía diciendo que me había visto como un hermano durante años y que extrañaba esa relación. Eso sí me dio algo de tristeza. Cuando una relación larga se acaba, uno no pierde únicamente a la pareja, también pierde costumbres, amigos y personas de la familia con las que llegó a tener cariño. Yo apreciaba a Héctor y a Daniela, pero también sabía que seguir demasiado cerca de ellos podía abrirle a Valeria una puerta para continuar metiéndose en mi vida. Después, otro conocido me contó que Valeria seguía tratando de hablar con algunos amigos míos para que me convencieran de darle otra oportunidad. También supe que estaba teniendo muchas dificultades como mamá soltera, trabajando y criando al niño sin apoyo del papá. Yo no sentí alegría por eso. En serio no quería verla sufrir, pero tampoco quería convertirme en la solución. Durante un tiempo Gloria estuvo callada, y pensé que tal vez al descubrir que Camila era mi hermana, se había dado cuenta del daño que había causado. Me equivoqué. Unas semanas después, recibí una llamada de un número que no conocía y contesté. Era Gloria. Apenas reconocí su voz, supe que no iba a ser una conversación agradable. Me llamó porque quería hablarme de Valeria y del bebé. Yo le hice entender desde el comienzo que no había nada que discutir, pero ella tenía otra idea. Según Gloria, yo debía asumir parte de la responsabilidad por lo ocurrido. Eso sí logró sorprenderme. Su argumento era que todo había empezado por un malentendido que yo habría podido evitar si le hubiera explicado quién era Camila. O sea, en su cabeza ahora también era culpa mía que ella hubiera visto a una mujer conmigo y no supiera que era mi hermana. Nunca me preguntó, Valeria tampoco, pero de alguna manera yo debía haber adivinado que Gloria me había visto y debía salir a aclararle una situación que ni siquiera sabía que existía. Además, Gloria había sido quien presentó a Valeria con el otro hombre. Era ella quien llevaba años diciendo que su hija podía conseguir algo mejor. Era ella quien había alimentado la idea de que yo era infiel. Y aún así estaba intentando hacerme responsable a mí. Pero la parte más absurda vino después. Gloria también quería que yo ayudara con el niño. No necesariamente me estaba diciendo que regresara inmediatamente con Valeria, pero sí pensaba que después de haber formado parte de la familia durante años, yo debía dar un paso adelante y ocupar el lugar que el padre biológico había abandonado. Ahí entendí que Valeria no había inventado sola esa idea. Las dos realmente creían que yo tenía algún tipo de deuda con ellas. Yo le expliqué de la forma más clara que pude que ese niño no era mío. Nunca había sido mío. Yo no tenía ninguna responsabilidad legal, moral, ni sentimental como padre. Podía sentir lástima por la situación, pero sentir lástima no me convertía en papá de nadie. Gloria empezó a insultarme. Volvió a decir que yo era egoísta y que estaba desperdiciando a una buena mujer por una equivocación. Para ella, todo lo que Valeria había hecho era casi un detalle menor. Una infidelidad de meses, un embarazo oculto, y después los intentos de manipularme para que volviera, podían resumirse en que su hija había cometido un error. Esa conversación me confirmó muchas cosas. Entendí por qué Valeria tenía tanta dificultad para aceptar responsabilidad. En su casa siempre había alguien buscando cómo convertir sus decisiones en culpa de otra persona. Si Valeria me engañó, fue porque Gloria creyó que yo la engañaba. Si quedó embarazada, fue una consecuencia de ese malentendido. Si el padre del niño se fue, entonces yo debía reemplazarlo. Y si yo no quería hacerlo, el malo era yo. Terminé la llamada y bloqueé ese número también. Pensé que ahí iba a acabar todo porque ya no había mucho más que hacer. Pero al día siguiente me llamó Héctor. Su tono era distinto al de siempre. Se escuchaba cansado y preocupado. Me pidió disculpas antes de contarme que Gloria estaba completamente fuera de control y que tenía intenciones de ir hasta mi trabajo. Yo no entendía qué pensaba conseguir con eso.
Héctor había intentado convencerla de que no fuera, pero sabía cómo era su esposa y prefirió advertirme. Le agradecí. Yo trabajaba en una fábrica, y para mí aquello ya estaba pasando un límite. Una cosa era que me llamaran al teléfono, otra muy diferente era aparecer en mi trabajo a hacer una escena por algo que no tenía ninguna relación con mi empleo. Esa misma tarde, Gloria apareció. Entró preguntando por mí y exigiendo que saliera. Hablaba suficientemente duro como para que varias personas se dieran cuenta de que estaba pasando algo. Mi gerente terminó acercándose a averiguar qué quería. Yo estaba en otra parte cuando me avisaron que una mujer estaba preguntando por mí por un supuesto problema familiar. Cuando salí y la vi, sentí más cansancio que rabia. Gloria empezó a reclamarme porque, según ella, yo llevaba demasiado tiempo ignorándola. Volvió con lo mismo de mis responsabilidades y dejó claro que estaba dispuesta a contarle a la gente de mi trabajo la clase de hombre que yo era. A esas alturas ya no me preocupaba que hablara. Si quería contar la historia, podía contarla completa. Podía decir que su hija me había engañado durante meses, que quedó embarazada de otro hombre, que me ocultó todo mientras yo pensaba pedirle matrimonio y que, después de que el verdadero papá desapareció, ellas querían que yo ocupara su lugar. Yo no tenía nada que esconder. Le hice entender que estaba en mi lugar de trabajo y que debía irse. Ella siguió insultándome. Estaba tan alterada que terminó interviniendo seguridad. La sacaron del lugar mientras seguía furiosa. Mis compañeros, obviamente, quedaron con curiosidad. Yo simplemente expliqué que era la mamá de una exnovia y que era una historia larga. No quería convertir mi trabajo en un programa de chismes. La verdad ya me daba vergüenza que personas que no tenían nada que ver estuvieran viendo ese espectáculo. Esa noche Daniela me escribió para disculparse por lo que había hecho su mamá. Yo le dije que no tenía por qué disculparse porque ella no era responsable. También me contó que Héctor estaba furioso. Para él, que Gloria hubiera ido a mi trabajo y hubiera dejado a toda la familia metida en ese problema era demasiado. Daniela me contó incluso que Héctor estaba pensando seriamente en divorciarse. No sé qué pasó finalmente entre ellos porque después de eso decidí apartarme más. Yo quería a Héctor y a Daniela, pero cada contacto con esa familia terminaba trayendo de vuelta a Valeria o a Gloria. Había llegado un punto en el que necesitaba proteger mi tranquilidad, aunque eso significara también alejarme de personas que no me habían hecho nada. Con el tiempo entendí mejor lo que había pasado. Durante mucho tiempo me quedé pensando si Gloria había destruido nuestra relación. Hoy creo que sí tuvo una responsabilidad grande, pero no fue la única responsable. Ella vio a Camila conmigo y decidió que era mi amante. Después convenció a su hija de que yo la engañaba y además le presentó al hombre con el que terminó siendo infiel. Todo eso es verdad. Pero Valeria era adulta. Ella tomó la decisión de creerle sin preguntarme. Tomó la decisión de empezar a verse con ese hombre. Tomó la decisión de continuar durante meses. Tomó la decisión de esconder el embarazo. Tomó la decisión de pedirle a Daniela que guardara el secreto. Y cuando todo explotó, también tomó la decisión de intentar hacerme sentir culpable por no querer regresar. Para mí esa fue la parte que terminó de matar cualquier posibilidad de reconciliación. Si ella hubiera aparecido simplemente para reconocer que había destruido nuestra relación y pedir perdón sin esperar nada a cambio, tal vez yo habría podido quedarme con una imagen diferente de ella. Pero cuando empezó a hablar de que su hijo necesitaba un padre y a insinuar que yo podía ocupar ese lugar, sentí que seguía sin entender realmente lo que me había hecho. Yo no estaba rechazando al niño. Ni siquiera conocía a ese niño. Estaba rechazando una responsabilidad que nunca fue mía. Muchas personas podrían decir que después de tantos años con una mujer, uno llega a quererla lo suficiente como para ayudarla, incluso después de algo así. Tal vez haya gente que lo haría. Yo no pude, tampoco quise, y con los años dejé de sentir culpa por eso. Yo también había perdido cosas. Perdí una relación de años. Perdí la confianza que tenía en una persona. Perdí la ilusión de casarme con ella. Perdí parte de la relación que tenía con Héctor y Daniela. Durante meses tuve que reconstruir mi vida emocional mientras Valeria intentaba contactarme desde cualquier lugar. Nadie estaba hablando de mis pérdidas cuando me pedían que fuera comprensivo. Gloria siempre hablaba como si Valeria fuera la única persona que había sufrido. Y claro que sufrió. El hombre con el que estuvo la abandonó. Se convirtió en mamá soltera. Se dio cuenta de que había destruido una relación por algo que además había comenzado con un malentendido absurdo. Debió ser muy duro.
Pero que una consecuencia sea dura no significa que otra persona tenga la obligación de quitártela de encima. Yo no podía convertirme en el padre de ese niño solamente porque el verdadero padre no quería estar. Tampoco podía volver con Valeria solamente porque ahora sabía que Camila era mi hermana. Ese descubrimiento no devolvía el tiempo atrás, no borraba el embarazo, no borraba los meses de mentiras, no borraba aquella Navidad en la que yo llegué a una casa cargado de regalos, pensando que esa misma noche iba a pedirle matrimonio a una mujer que estaba esperando el hijo de otro. Por mucho tiempo pensé que lo más doloroso había sido descubrir la infidelidad. Después entendí que también me había dolido mucho sentirme como un idiota. Yo estaba haciendo planes completamente en serio. Hasta la bufanda cara que le compré a Gloria me parecía después una burla. Ahí estaba yo tratando de caerle bien a una mujer que por detrás llevaba tiempo diciendo que su hija debía estar con otro tipo. También me dolió lo que le pasó a Daniela. Ella fue quien terminó pagando parte de la rabia de su hermana por decir la verdad. Valeria rompió la computadora que yo le había comprado porque estaba enfurecida con ella. Eso me mostró que, en ese momento, Valeria no estaba pensando demasiado en las consecuencias de nada, ni siquiera con su propia hermana. A Daniela siempre le reconocí haber hablado. Pudo quedarse callada. Le convenía quedarse callada. Era su hermana y seguramente sabía que iba a tener problemas en su casa. Pero decidió que yo merecía saber la verdad antes de proponerle matrimonio a Valeria. Si ella no hubiera hecho eso, existe la posibilidad de que yo hubiera pedido matrimonio esa Navidad sin saber nada del embarazo. A veces pienso en eso y me parece una locura. Yo pude haber estado arrodillado con un anillo mientras Valeria cargaba un embarazo de otro hombre, y todos sabían menos yo. No sé qué habría hecho Gloria si Daniela no me contaba. Nunca lo sabré. Tal vez habría seguido guardando silencio. Tal vez Valeria habría confesado después. Tal vez habría intentado convencerme de alguna historia diferente. No importa ya. Lo cierto es que Daniela evitó que yo cometiera uno de los errores más grandes de mi vida. Héctor también fue una persona correcta conmigo dentro de una situación muy desagradable. Él nunca intentó obligarme a perdonar a su hija. Nunca me dijo que por haber sido pareja durante años yo tenía que ayudar con el bebé. Al contrario, cuando Valeria me enfrentó en el restaurante, él fue quien terminó haciéndole entender que debía respetar mis límites. Después fue quien me avisó que Gloria pensaba aparecer en mi trabajo. Por eso cuando al final Daniela me contó que Héctor estaba considerando separarse de Gloria, me dio pesar. Yo no quería que mi problema terminara destruyendo otro matrimonio, pero también entendía el cansancio de ese hombre. Lo de mi relación seguramente no era el primer problema que Gloria provocaba metiéndose en la vida de los demás, solamente fue el que yo alcancé a ver. Después de la escena en mi trabajo ya no permití más acercamientos. Si llegaba un número extraño que me parecía sospechoso, no contestaba. Dejé claro a mi familia y a mis conocidos que no quería recibir noticias de Valeria. Tampoco quería que nadie le diera información sobre mí. Eso fue lo que de verdad me ayudó a seguir adelante. No fue escuchar una disculpa. No fue descubrir que Camila era la mujer que había provocado el malentendido. No fue saber que el amante había abandonado a Valeria. Fue dejar de participar. Durante mucho tiempo Valeria y Gloria parecían creer que mientras pudieran lograr que yo hablara con ellas, todavía existía alguna posibilidad de cambiarme la decisión. Cuando dejé de responder, el problema dejó de ser mío. Yo seguí trabajando. Seguí viendo a mi familia. Volví a tener una vida normal, y aunque suene frío, llegó un momento en el que dejé de preguntarme qué estaba pasando con Valeria. No sé qué pasó con el padre de su hijo después. No sé si regresó. No sé si ella conoció a alguien más. Tampoco sé si Héctor finalmente se divorció de Gloria. Y prefiero que sea así. Hay situaciones en las que uno cree que necesita saber cómo termina la vida de todo el mundo para sentir que su propia historia terminó. Yo aprendí que no. Mi historia terminó cuando entendí que no tenía que volver. Yo sí cometí errores en esa relación. Seguramente pude haber hablado más, pude haber notado ciertas cosas, y tal vez pude haber puesto límites antes con Gloria. No voy a decir que fui el novio perfecto, porque nadie lo es. Pero hay algo de lo que estoy seguro. Yo no engañé a Valeria. Nunca tuve una relación con otra mujer mientras estaba con ella. Camila era mi hermana, y si Valeria tenía dudas, podía preguntarme. Por eso nunca acepté cargar con la culpa que Gloria quiso ponerme. Ella podía decir que todo se debía a un malentendido, pero el malentendido habría durado 5 minutos si alguien hubiera preguntado quién era esa mujer. Lo que vino después
fueron decisiones. Decisiones de Gloria. Decisiones de Valeria. Decisiones del hombre con el que estuvo. Y finalmente también decisiones mías. Mi decisión fue irme. Mi decisión fue no volver. Mi decisión fue no criar a un niño que no era mío, solamente porque otras personas pensaban que yo era la opción más conveniente. Y mi decisión fue no permitir que me hicieran sentir culpable por eso. A veces todavía me sorprende pensar que todo empezó con una Navidad que yo había planeado como uno de los días más felices de mi vida. Llegué con regalos. Había comprado un anillo. Pensaba pedirle matrimonio. Y terminé regresando solo a mi apartamento después de descubrir que mi novia estaba embarazada de otro hombre. Fue horrible. Pero si Daniela no me hubiera contado, habría sido peor. Y si yo hubiera permitido que la culpa me hiciera regresar después, probablemente habría sido muchísimo peor. Por eso, aunque durante un tiempo me dolió perder a Valeria, a Héctor, a Daniela y toda esa vida que yo creía que iba a tener, con el tiempo entendí que salir de ahí fue lo mejor que pude hacer. No porque yo haya salido ganando y ellos perdiendo. No veo las relaciones así. Simplemente porque cuando una relación llega al punto en el que ya no existe confianza, empiezan las mentiras y después intentan hacerte responsable de decisiones que tú no tomaste, quedarse por costumbre puede hacer mucho más daño que irse. Yo me fui. Y esa vez no regresé.